bueno, me ayuda aquí en la casa, me obedece, y así. Nuestros padres siempre tratan de justificar, pero en esta parte del libro de Ezequiel yo quise empezar con esto porque sin querer empecé a leer algo del libro de Ezequiel otra vez y ya no me acordaba las duras palabras que tenía en ese momento Dios contra el pueblo de Israel, porque ellos referían, o sea, había llegado un momento en que ya, o sea, es como todos nosotros nos pasa, ya no lo puedes soportar más a los hijos en la casa, o sea, los amas, los has intentado, les has dicho de todo, les has perdonado, los has castigado, les has vuelto a perdonar, ves que otra vez como que comienzan a enderezarse y de repente otra vez ¡pum!, se empiezan a quebrar y ya, entonces Dios había llegado en ese momento, a ese momento en que ya no soportaba más a esto y dijo ya, o sea, ya esto es insoportable, los tengo que hacer llegar al fondo para que aprendan, y entonces los mandó al exilio, ¿verdad? Esa es la parte del libro de Ezequiel, cuando él les manda a decir estas palabras a su pueblo, ellos prácticamente estaban yendo al exilio, habían sido ya el pueblo ya habían sido conquistados por los de Babilonia, entonces ya eran prácticamente iban allá son de esclavos, y sin embargo, a pesar de eso, ellos no cambiaban, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que más le molestaba? Si nosotros vamos y leemos, el libro de Ezequiel es muy grande y tiene podemos leernos el capítulo 3, el capítulo 4, el capítulo 5, el capítulo 6, 7, 8, y en todos los capítulos Dios le hace a Ezequiel repetir eso. Es que mi pueblo es obstinado, es terco, es sucio, adora, repite mucho la palabra aquí en mi traducción, es infiel. Es infiel, eso era lo que más le molestaba a Dios. Y repite mucho desde que toda la vida se habían querido, o sea, toda la vida su peor pecado de ellos era ese, el que decía Dios, la infidelidad. Adoraban a Dios, pero a la vez adoraban a otros dioses. Y lo marca así. Entonces, yo digo, es muy difícil a veces, como decía el pastor la otra vez que estábamos aquí todos, estamos aquí en la casa de Dios, estamos en el camino, venimos aquí a orar, a entregarnos a Dios, a entregar nuestra oración, nuestra vida, pero a veces incluso estando aquí, no estamos en el camino, ¿verdad? Entonces, de ahí quiero pasarme a otra historia dejándole esta historia aquí, como vamos a dejarla un ratito en un momento, y nos vamos a ir a esta historia en el libro de Marcos, en el capítulo 5. Donde empieza el capítulo 5 de Marcos. Si alguien quiere leer el versículo del 1 al 4. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces lo habían sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Ezequiel 5. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Sí, entonces,
Entonces ahora nos situamos, ahora en este escenario nos situamos con Jesús. Han pasado muchas cosas, nosotros que estudiamos la Biblia, sabemos todo lo que ha pasado desde Ezequiel y su pueblo. Ahora estamos con Jesús y Jesús está con sus apóstoles. En este momento, cuando es esta historia acerca de que llegan a esta región que se llaman los Gerasenos, y en las Biblias dicen Gadarenos, él es un momento en que está con sus apóstoles, como que los está instruyendo a sus apóstoles, ¿no? Si vemos la historia anterior, Jesús viene de la tormenta, de calmar la tormenta en el barco, ¿de acuerdo? ¿Ok? Entonces, ya los apóstoles que estaban con él habían visto el poder de Dios, el poder de Jesús, al momento de ver cómo él calma las tormentas. O sea, la naturaleza obedece a Dios, obviamente, nosotros lo sabemos, pero ahora Jesús los hace enfrentarse a otra fuerza que como que es superior a eso. Obviamente que le va a decir, como que les empieza a enseñar de menos a más, ¿no? Esto es así, podemos vencer. Y entonces va y lo hace y le hace ver estas fuerzas que tienen a este hombre como un loco, es un endemoniado, como dice ahí. Quiero decirles que estuve leyendo que esta región de los Gerasenos, los Gerasenos, estaban al otro lado del mar de Galilea y no eran parte de la tierra de Jerusalén, de la parte de Israel y de Judá, no eran de esas tribus. Entonces, obviamente ellos eran otra obviamente ellos no creían no digamos en Jesús, no creían en el Dios en el que alababan los judíos, ¿no? Entonces, si seguimos leyendo, vemos cómo Jesús le reprende a los demonios que tenía este hombre. Pero este hombre no tenía un demonio. La historia lo dice. ¿Cuántos demonios tenía? Creo que aquí lo dice. Tenía una legión y aproximadamente 10,000. Exacto. Depende, ¿no? Depende de cuán grandes. ¿Por qué sabemos que legión significa muchos? ¿Por qué? Porque la historia de los romanos se veía por grupo y le decían legiones a cada grupo. Ustedes entonces, ahí eso es lo que yo quiero hacer hincapié, porque Jesús no le pregunta así al azar a los demonios que tenía este hombre, y lo hace delante de sus apóstoles. Le pregunta, le dice, ¿cómo te llamas? Y la voz de los demonios le dice, me llamo Legión. Y ese nombre, Legión, es el que adoptaron luego los romanos para declarar a sus fuerzas, que todo el mundo le tenía miedo en el mundo a la legión. Dice, la legión de los romanos, wow, son un montón, y todos son fuertes y poderosos, son guerreros entrenados para matar. Entonces, comenzando por eso, ¿no? Y obviamente, cuando ellos dicen eso, los apóstoles, recordemos que esto es otra cosa que también, yo lo tomo, y lo dice, y lo hemos dicho muchas veces acá. Los apóstoles eran personas como nosotros, eran personas comunes y corrientes del pueblo donde los tomó Jesús. No eran hombres instruidos, no eran hombres que habían sido adoctrinados, así como Jesús, que Jesús sí, aparte de que Jesús es el Hijo de Dios, obviamente venía con toda la sabiduría, pero sabemos, hay artículos, hay partes en la Biblia que nos dice que Jesús iba y estudiaba con los maestros. Pero estos hombres que Jesús eligió como sus apóstoles eran hombres comunes y corrientes, que simplemente trabajaban para ganarse el pan cada día, para ayudar a su familia. Y eran hombres buenos, en la mayoría de los casos eran hombres buenos, como nosotros, que tuvieron sus pecados y que aprendieron a reconocer sus pecados. Yo creo que esto es. Entonces, cuando él les pregunta eso, ¿pero qué le dice la respuesta aquí
de los demonios le dicen a Jesús, cuando Jesús les dice, sálganse de este cuerpo, libérenme a este hombre. ¿Qué les dicen ellos? Que por favor lo dejen entrar a los puercos, Que lo dejen entrar a los puercos. a los cerdos, al hato de los cerdos. Ajá, exactamente, creo que aquí hay una partecita que dice, dice, ¿por qué te entrometes, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Gritó con fuerza el demonio. Te ruego por Dios que no me atormentes. Es que Jesús le había dicho, sal de este hombre, espíritu maligno. ¿Cómo te llamas? Le preguntó Jesús. Me llamo Legión, respondió, porque somos muchos. Con insistencia le suplicaba a Jesús que no lo expulsara de aquella región, que no los expulsara de aquella región. Ahí dice en el versículo 10, dice, con insistencia le suplicaba a Jesús que no los expulsara de aquella región. Como en una colina estaban paciendo una manada de muchos cerdos, los demonios le rogaron a Jesús, mándanos a los cerdos, déjanos entrar en ellos. Pero ahora sí, si vamos un momentito a Lucas capítulo 8, versículo 26, por aquí, capítulo 26, no, perdón, es capítulo 8, ok, capítulo 8, versículo 31. Capítulo 8, versículo 31. Es la misma historia. Y estos le suplicaban a Jesús que no los mandara al abismo. Y entonces, sabemos que esos eran unos demonios, ¿ok? Estos demonios, y está marcado en Lucas, él remarca esa parte que dice, no nos mandes al abismo, ¿ok? Ahora vamos a ir al libro de Apocalipsis, capítulo 9. Apocalipsis. Gloria a Dios. Amén. Si alguien quiere leerlo, es el versículo 1. Apocalipsis 9:1. 9:1. El primero. La palabra se debe en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y le dio la llave del pozo del abismo. ¿Ok? Y está remarcada, bueno, en mi Biblia esa palabra abismo vuelve a estar remarcada como está remarcada en el libro de Lucas, cuando los demonios le piden, no nos mandes al abismo. Entonces, digo, esto es para aquellos, yo no sé, pero aquellas que a nosotros como creyentes sabemos que el abismo debe ser aquel lugar. No soy muy entendida de esto, pero sí, debe ser un lugar no muy grato, obviamente, porque si ellos ya eran demonios, ellos obviamente ese lugar debe ser como un purgatorio, un infierno, algo para ellos, que ellos obviamente estaban muy felices en la tierra haciendo sus maldades y aún siguen haciendo por aquí. Entonces, eso simplemente para recalcar que ellos reconocieron a Jesús, sabían el poder de Jesús y reconocieron y no le van a decir, no me mandes al abismo a alguien que no sabe nada de nada. Ellos sabían muy bien, estaban muy claros, y sin embargo, a pesar de eso, todo esto pasó delante de los hermanos nuestros, los discípulos, y quizás en ese momento ellos no lo entendieron, como tampoco nosotros lo entendemos la primera vez que leemos la Biblia. Leemos esto y pasamos así, ¿no? Pero si nosotros entramos a escudriñar, como decimos aquí, es cuando se empiezan a abrir todo este conocimiento inmenso que es encontrar
cada verdadero significado de lo que está escrito aquí. Amén, amén. Gloria a Dios. Entonces, y efectivamente, pues si volvemos a la historia del joven que estaba endemoniado, pues, los cerdos, los demonios, Jesús les concede que se metan a los cerdos, ¿ok? Y de todas formas los cerdos agarraron y se fueron al abismo. O sea, había ahí como un acantilado y ahí en algunos libros creo que dicen que no eran 3 cerdos, 4 cerdos, Dice un gato que sí. eran como 3,000 cerdos, porque esa gente estaba apacentando cerdos, Sí. ¿ok? Desde el momento en que ahí dice que ellos apacentaban cerdos, nosotros sabemos que no eran judíos, porque ustedes saben que los judíos solamente presentaban ovejas, cabritas, ovejas. Los cerdos son aún para ellos un Inmundo, abominable para un animal inmundo. ¿Por qué? Porque los cerdos efectivamente, a diferencia de las vacas y de las cabras, ellos comen lo que sea. es una hendiga. Sí, y comen lo que sea. Si tú les das carne de humanos, ellos se lo van a comer. Sí. Sí, Y en cambio las ovejas y las cabras y las vacas, esos animales son totalmente vegetarianos, herbívoros. Ellos no van a comerte aunque estén muriendo de hambre, ¿ok? Entonces por ahí va porque nosotros no somos judíos, no somos Amén. exactamente, somos como aquel hombre. Nosotros vamos a verlo en esta historia, Gloria a como Dios. aquel hombre Gloria a Dios. al que Jesús fue y liberó de los Amén. demonios, Amén. ¿ok? Y Gloria a Dios. Jesús no dijo, no, este no es judío, no, yo no tengo nada que Aleluya. hacer acá. Él fue hasta allá, hizo navegar hizo navegar y cruzar, aunque sabía que estaba en tierras que no le pertenecían, Amén. aunque Jesús sabía que en esas tierras no iban a aceptarlo a él. Él sabía todo lo que iba a pasar, sin embargo él quiso mostrarles a los apóstoles para que lo escribieran en estos relatos que nosotros tenemos Dios. y que llegue a nosotros. Entonces, otra parte aquí muy interesante de la historia de cómo quita a los demonios de los demonios es cómo era aquel hombre cuando tenía los demonios adentro, y lo dice ahí, Sí, lo atacaba, todo el mundo lo atacaba, Los golpeaba, atacaba. se ¿Dónde tiraba vivía? En el sepulcro. En el sepulcro, y los sepulcros en esos lugares los tenían lejos de donde vivía la gente, justamente porque él era un loco, como se dice, un demonio que Dios. gritaba, hacía ruidos y lo ponían donde nadie los escuchaba. Ahí los muertos en los cementerios, que hay gente muerta, gente que no Amén. escucha. Aleluya. Exactamente, gente que no escucha, porque como si nosotros vamos a la Biblia, vivimos en un mundo que ahorita mismo nos dicen que está súper poblado, que tenemos extrapoblación, ¿verdad? Pero como nosotros lo hemos aprendido aquí, solamente estás vivo si vives con Dios. Amén. Y el resto de la gente vivimos en un cementerio, Amén. ¿ok? Vivimos así, Gloria a porque Dios. hay mucha gente que grita de hambre, que muere de hambre, que muere por enfermedades porque no tiene para pagar medicina, para que atención, o muere de depresión, se suicidan, se mueren por muchas razones y están gritando y nadie les hace caso. Amén. Aleluya. ¿Qué pasa con estas noticias? Por ejemplo, cuando escuchamos acerca de toda esa gente que sufre, de toda la gente que murió, lo del COVID, en el noticiero te pasan esa noticia y luego te pasan otra acerca del actor, una cosa chistosa, una cosa, la canción que acaba de salir o esa cosa. Entonces, ¿qué pasó con esa noticia de la gente que sufre? No estás escuchando, no estás
estás como le sucede a esa gente, como le sucedía a ese demonio. A esa persona, a nadie le importaba de él. Aleluya. Ese hombre estaba ahí y dijeron, ay, pues, ahí está, Gloria a Dios. que pase lo que sea, como vivimos, como estamos aquí. Entonces, Jesús fue a su rescate. Aleluya. Y, Aleluya. y ahí empieza, ahí yo creo que es cuando Jesús le da una gran lección a sus discípulos. Yo creo que después de lo que pasó ahí, los discípulos empezaron a cambiar sus ideas, porque hasta ese momento los discípulos eran judíos, eran gente que no se metían con gente de otros, era como decir acá, por decirle cuando, no sé, vamos a decir que le vas a no sé, a qué equipo de fútbol, al Real Madrid, por decirle así, para que lo entiendan, ¿no? Los del Real Madrid, o sea, si tú te vas al partido, tú te vas a sentar con los del Real Madrid, no te vas a sentar con los del Valle, los del otro. Te cuidas porque dices, no, yo cómo me voy a sentar, cómo me voy a sentar al lado de... Los judíos eran, y hasta aún todavía los que han sido restaurados, han regresado, los que siguen en la doctrina, en esa antigua doctrina, pero igual ellos siguen, ustedes ven, no se tratan de que sus esposas se casen con gente que sea de la misma raza, se puede decir, de la misma población, de que venga de la tribu, los verdaderos, o sea, los que están tratando de conservar, y en esos tiempos eran así. Lamentablemente, cuando hubo todo esto de que el pueblo de Israel fue para aquí, para allá, fue para primero los de Egipto, y luego fueron por los babilonios, los asirios y así, entonces no había otra cosa que casarse con las mujeres que estaban ahí, como se dice, en otras palabras, contaminaron su raza, pero también por los cananeos y así, pero ellos, los hombres que seguían a Dios, la creencia de Dios supuestamente, ellos no se juntaban. Entonces, cuando Jesús le dice eso, le dice, va, sana a este hombre que no es de esa región, que es de una región que ellos obviamente no solamente por años se habían peleado, sino que en ese momento, recordemos que cuando Jesús ya estaba haciendo esto, Jerusalén era una, como se puede decir, había sido ya, los romanos eran el gobierno, se habían apoderado de toda esa región. Ellos no se me fue la palabra, no eran esclavos, pero eran parte del imperio romano. Jerusalén y todas las partes de todas las tierras, incluso ellos habían, la tierra que los había conquistado a ellos, que los había peleado por mucho tiempo, Babilonia, ellos también quedaron en manos de los romanos, ¿ok? Nada más que lo que hacían los romanos era que respetaban a los líderes, los dejaban. Así como está pasando ahorita en los gobiernos, o sea, tú quieres ser presidente de Perú, ok, yo te dejo, pero tú tienes que hacer todo lo que yo diga. O sea, nada ha cambiado. Lo estamos viendo desde ahí, desde esos tiempos. Ese hombre que salvó Jesús no pertenecía a esta parte de Jerusalén, pero el pueblo ese estaba bajo lo mismo. Sus dioses anteriores, simplemente que ellos adoraban, los habían combinado con los dioses que traían los romanos, que lo mismo quisieron hacer y hicieron en Jerusalén. Y por eso es que luego Dios mandó destruir, y nosotros lo sabemos, Jerusalén fue destruida justamente porque ellos, los romanos, hacían eso. A donde llegaban, este pueblito tenía un dios, adoraban, no sé, al dios Sol, pues vamos a combinar. Entonces, con mi dios Apolo, con mi dios Zeus, con mi dios Afrodita, con la que sea, que ellos hacían una combinación. ¿Para qué? Para que sea más fácil domesticar a ese pueblo. Entonces, nada ha cambiado. En este momento estamos abriendo los ojos la mayor parte en el mundo y estamos dándonos cuenta que esto, que decimos, pero es que esa gente era pobrecita en aquellos tiempos, no había internet, no había esto, no había coches, no había nada, no había aviones, no había nada. No, ahorita estamos viendo súper, y quién sabe en 10 años en qué más tecnología habremos avanzado, qué cosas, pero ellos siguen haciendo con nosotros lo mismo. Los gobiernos
son unos títeres. Mm. Y si tú no vas a hacer lo que ellos dicen que te hagas, entonces te va a pasar lo que le está pasando al presidente de Brasil, al presidente de El Salvador, o lo que le pasó al señor Trump. Ujú. ¿Ok? Si no te pones en eso, y si no, y eso es lo que te va a pasar. Entonces, nosotros, esto que yo les digo aquí, yo sé que cada quien tenemos nuestra propia visión de cómo vemos la vida, como nuestra realidad, lo que está pasando. Pero es verdad, yo cada vez que vengo acá y escucho cualquier sermón, cualquier palabra, la clase del servicio del pastor o cualquier clase de las hermanas, todo está ligado. Vamos y hay en la Biblia, todos los temas nos hablan, hay temas nos hablan de esto. Si hablamos de los niños, es lo mismo. Amén. Si hablamos de los adultos, de los mayores, de cómo está, Amén. todo está escrito. Entonces, simplemente es verdad, la gente que está allá afuera y que no está leyendo la Biblia y que no está abriendo los ojos es porque está así como estamos viviendo en un cementerio y en un cementerio al que Jesús nos dijo: vayan y traten de salvar a los que se pueda. Ahorita ya se está cortando el tiempo, pero hay una parte ahí que está también en el libro de Ezequiel, que Ezequiel le dice a Jesús, Dios le dice a Ezequiel le dice: pero ¿qué pasa si no me oyen? ¿No? Lo estoy resumiendo. Le dice: ¿qué pasa si no me oyen? Es lo que ha dicho el pastor aquí, lo que ha dicho el pastor muchas veces, lo que hemos dicho, hemos repetido aquí también, lo que me acuerdo que lo dijo el pastor John una vez. ¿Ok? Si tú lo dices, si tú les hablas a alguien de Dios y ellos no te quieren escuchar, bueno, será ese el problema de él. Amén. Pero si tú no lo haces, Amén. entonces tú cargas con tu Amén. problema y el problema de él. Sí, amén. Entonces es lo mismo, y no solamente lo dice Ezequiel, eso se lo viene repitiendo y repitiendo, lo dice Jesús, pero entonces estamos en eso. Entonces eso hizo Jesús. Y cuando otra cosa que también tenemos ahí en la historia de esta persona que se liberó, que él quiso seguir a Jesús, ¿verdad? Ahí dice, no lo dejó. ¿Por qué no lo dejó? Porque él sanara a su pueblo. Exacto, pero también porque Jesús entendía, él sabía lo que iba a pasar. Él no era no era un judío, No lo van a aceptar. no lo iban a aceptar. O sea, no iba a servir de nada eso. No era el momento de traer gentiles a seguirlo a él. Aleluya. Lo que hizo él, dijo: ve y derrama mi palabra, derrama toda esta experiencia en tu pueblo. Amén. Trata de salvar a los tuyos. Amén. Trata de empezar por tu casa. Aleluya. Entonces, Tenga misericordia. exactamente. Aleluya. Y eso es lo que pasó. Y si vemos yo estuve leyendo aquí que esa ciudad o ese pueblo de donde Jesús, donde liberó a este hombre endemoniado que tenía sus demonios, era parte de lo que los romanos le llamaron la Decápolis. Y en ese lugar donde Jesús hizo este milagro, como en 2 siglos después que Jesús murió, porque recordemos que cuando Jesús empieza la historia y empieza a contarse como el siglo I. Cuando Jesús nace, empieza la historia a contar el siglo I. Y si ustedes van a los libros de historia y buscan en esta ciudad que se llama, que ellos la reconocen como la ciudad de Gerasa, en español, traducido al español, era Gerasa, era este pueblo donde estaba este cementerio, donde está el nombre, era parte de la Decápolis, lo que ellos le llamaban los romanos la Decápolis, que eran 10 ciudades que ellos comandaban. Y en el siglo II, en ese lugar, habían como 13 iglesias. Entonces, 3 iglesias cristianas, que obviamente nosotros sabemos que la religión cristiana empezó por el Imperio Romano, ¿no? Pero ellos ya, eso es otra historia. Sí. Pero
a lo que voy es que no se puede decir que este hombre inició algo. O sea, no podemos decir, acá dice en la Biblia, no. Pero nosotros para eso tenemos nuestro cerebro, ¿no? Amén. Para Gloria a Dios. pensar en eso. Y sabemos que si en ese lugar se levantaron iglesias cristianas, es porque ahí Jesús hizo lo correcto. Le dijo, Gloria a "Ve Dios. y habla". Y alguien lo escuchó. Y esa otra persona, Aleluya. el que escuchó, se lo dijo a otro. Sí, Y amén. así, y en algún momento hubo un grupo de gente y en algún momento mucha gente ahí se convirtió, mucha gente que debe estar esperando a que llegue el segundo momento y donde vayamos al juicio y donde quizás nos vamos a volver a ver si es que seguimos en este camino, si es que Dios tiene Amén. piedad de nosotros y seguimos aquí. Pues esta ha sido mi lección para hoy. Que tengamos presente eso de que nada de lo que está pasando en la actualidad nos sorprenda, porque todo eso estaba dicho, nada ha cambiado, al contrario, todo se está poniendo más claro, Amén. simplemente. Amén. Así que tenemos que refugiarnos en Dios. Dios es el que nos alumbra, el que nos da, Aleluya. que da vida a nuestra vida, Sí, amén. el que en algún momento nos liberó de nuestros demonios, Gloria a como Dios. los hizo con este hombre. Gloria a Dios. Por eso estamos Aleluya. aquí. Amén. Todos tenemos nuestra Amén. historia, estamos aquí liberados. Y Amén. lo que estamos tratando es esto, de combinar. Sé que es muy difícil en estos momentos hablar de Dios a otra gente. Hay gente que tú empiezas a hablar de Dios, de Dios, le empiezas a dar una frase, se agarran, adiós, tengo cosas que hacer. Sí, y es muy difícil. Es muy difícil. Yo lo digo, porque es muy difícil, porque cada vez, pero Dios nos lo dijo, cada vez era más difícil. Imagínense lo difícil que fue para Jesús en ese momento, allá en tierras extranjeras. Y la última parte que se me está olvidando de esa historia. ¿Qué pasó con los de ese pueblo? Que vieron semejante maravilla, un milagro. Imagínense, ¿qué pasaría si nosotros fuéramos testigos de un milagro así? Yo caigo de pies, no, ¿verdad? Y no sé, y a ese hombre, a ese Jesús, no sé, sería capaz de cualquier cosa por él, ¿no? Así es. Pero ese pueblo, ¿qué le dijo? Por favor, vete, no te quedes aquí, no nos hagas esto, vete de aquí. Lo rechazaron. Entonces, vamos a la actualidad, eso es lo que pasa. Amén. Nosotros cada vez que intentamos salir, me voy. A mí, yo no estoy en contra de ninguna religión, cada quien tiene yo estoy aquí con ustedes, comparto nuestro credo, lo que estamos nosotros aquí creyendo, sintiendo, cómo compartimos la Biblia, pero la verdad a mí me duelen mucho esos chistes que hacen, por ejemplo, cuando dicen, esos chistes que ven en TikTok acerca de cuando no le quieren abrir la puerta a los del Testigo de Jehová o de otras religiones, las bromas pesadas que les hacen. Eso es grotesco y no importa si no es en religión. Amén. O sea, eso no es, porque en todas las religiones hay gente buena, hay gente que realmente ama a Dios y sigue así como nosotros estamos aquí, que tal vez los de afuera piensan lo mismo de nosotros, que estamos acá simplemente fingiendo, haciéndonos los bonitos, cuando no saben lo difícil que es estar aquí. Esto es más difícil que estar simplemente viviendo allá en el Aleluya. ancho. Pues ha sido todo Cristo por vive. hoy. Aleluya. Muchas gracias, hermanos, por compartir. Que voy a hacer una oración para cerrar esto. ¿Sí? Quisiera agregarle, Sí, claro, pastor. quisiera agregarle algo porque es muy interesante lo que usted decía. Por eso es muy importante saber también historia, buscar, porque según leemos más adelante los versículos anteriores, este hombre que fue liberado, como lo decía usted ahora, es lo que Cristo nos dejó, ese legado, Cristo. Nos dejó, hizo ese llamado. Este hombre estaba desechado, como decía usted, como nosotros. Así. Ahora Él nos vino y nos encontró. Pero dice que este hombre fue la atalaya. Y de ahí surgieron esas iglesias. Imagínense. Porque dice que Él dice, en los versículos 17 dijo, Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tu palabra de mi boca y las amontonarás
de mi parte. Por supuesto, estaba hablándole a Ezequiel, Claro. pero yo estoy, Claro, estoy poniéndolo exactamente. con la historia Exacto. de este que fue liberado. Exacto. Porque el mensaje, por eso me gustó cómo comenzó. Ezequiel es el mensaje a un pueblo rebelde como nosotros, Así es. de dura servicio, Y somos rebeldes por ¿ves? naturaleza. Entonces dice acá, y le dice él, cuando yo, aquí donde viene, porque él era un impío, él estaba desechado. Dice él, cuando yo le dijere al impío, de cierto morirás, dice, y tú no le amonestares, ni le hablares para que el impío sea aparecido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Exacto. Eso era lo que yo no me acordaba de buscar. Entonces, mire qué precioso. O sea, exactamente. Cristo sabía, por eso es que es precioso. Cristo supo, Cristo sabe todo eso. Lo sabía a través de los profetas. Y eso es lo que nos falta a nosotros. Como me gustó. Ezequiel estaba advirtiendo. El profeta Ezequiel le habló a Israel. Nosotros no somos judíos. Este hombre no era parte, estaba del otro lado. Nosotros estábamos del otro lado, del abismo, dice Lázaro y el rico, cuando murieron. Pero esa es otra historia. Pero aquí dice el versículo 29, el 19. Pero si tú, este es para nosotros, pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su maldad, de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Así es. Eso es lo que yo quería. Es lo que nada más no me acordaba del versículo. Yo lo leí y también, pero correctamente. Es que todo está ligado, como usted lo dice. Todo está ligado. Y la verdad es que no sé por qué a veces nos hace tan difícil ser cristianos. No sé por qué a veces nos hace cuando lo único que Dios quiere, dice, y a ver, porque a veces dice, pero entonces ¿cómo hago para salvar mi alma? Yo tampoco lo sé. Así que no le puedo decir, sabes que tienes que hacer esto. No lo sé. Pero yo lo único que sé y que cada vez se me hace más claro es que lo único que quiere Dios es que lo sirvamos a Él. Aleluya. Solo a Él. Entonces, es ahí cuando Gloria a Dios. nosotros tenemos que, en este momento a lo mejor nosotros no tenemos una virgen, un ídolo de Baal en nuestra casa, pero ¿qué otras cosas sí tenemos? A lo mejor estamos adorando, qué sé yo, otra cosa, estamos así, nuestro corazón palpitando más por decirles, ¿no? Hay gente así, por un coche del año, o por sacarse la lotería, o por cosas así que no, yo no estoy diciendo, ¿no? Que no debemos, lo debemos, hay que trabajamos duro para estas cosas y para otras cosas, tenemos que tener claro qué tenemos. A veces también lo es por la belleza, ¿no? Nosotros las mujeres, ¿sabes? Por la belleza. Dicen, no, ya pasan los años, no, me voy a hacer una cirugía por acá. Y no sabes que eso también, nosotros tenemos que aprender a aceptar. Y que a lo mejor dicen, no, yo no le hago caso a la Virgen, yo no sigo los ídolos de los católicos, ya estoy bien. No, y si estás por acá, entonces eso es lo que cada vez se hace claro para nosotros. Gloria a Dios. Eso no significa que no nos cuiden. Gracias a todas las hermanas, amén. ¿Qué sigue la oración? Leímos con la oración con el pastor Moisés. La oración para los diezmos. No, una oración para el final. Para el final del mensaje. Ok. Vamos a orar, vamos a orar, hermanos. Voy a despedir mi clase de hoy. Padre mío, gracias por este día, gracias por haberme dado la posibilidad de llegar a clase, a dar estas palabras por ti, en tu nombre. Gracias por traer todas ese mensaje a mi mente. Te agradezco por todas las bendiciones que haces en mi vida, por todas las bendiciones que mandas a los hermanos. Te pido por favor que sigas bendiciendo a todos aquellos también que son parte de nuestra comunidad y que por otras razones que tú sabes no pueden estar aquí. También te quiero pedir por toda aquella gente que está allá afuera, como lo hemos dicho, que a lo mejor no han tenido la oportunidad
de que alguien les hable. Déjanos ser a nosotros, danos ese chance, créanos esa oportunidad de que podamos toparnos con esas personas y podemos darle la primera palabra en tu nombre. Te pido por Padre, por todo esto. Te pido mucha salud para todos los hermanos aquí. Estamos entrando en una etapa de un cambio de estación. Te pido por la salud de todos los hermanos. Por favor, para podernos por favor, para poder seguir viniéndote aquí a llenarnos, a nutrirnos de tu palabra en el nombre de Jesús. cada semana, todo el tiempo que podemos venir. Lo Te suplicamos. agradezco, Padre, y también te agradezco por todos los hermanos, todo el esfuerzo que Sí, Señor, hacen muchas de gracias, venir Señor. aquí y rezar Exacto, Señor. por todos aquellos que Gracias. nosotros Gracias, que lo Señor. necesitan. Te pido también, porque también lo hacen por mí, que a veces yo no puedo asistir todo Gracias. el tiempo. Gracias, Te amigo. agradezco, Padre, por todas las bendiciones, por todas las pruebas, por todo, por cada cosa, porque yo sé que tú sabes muy bien el destino de cada uno Sí, de amén. nosotros. Amén.